tenemos ahí entonces una pregunta. ¿Cuál era el papel de las vírgenes en un matrimonio en los tiempos de Jesús? Vamos entonces a resolver esa pregunta que tiene que ver mucho con la lección del día de hoy. Entonces, primero que todo, vamos a explicar entonces lo que era una boda, cómo era una boda en la época de Jesús. Entonces, las bodas se dividían en dos partes. Se dividía una primera parte, eran los esponsales o los desposorios, y la segunda parte era la boda, como tal ya de la pareja. Entonces, en esta primera parte, en los esponsales o desposorios, no nos vamos a detener ahí porque nos interesa más que todo en la segunda parte. Vamos a mostrar solamente en qué consiste y ya pasamos entonces rápidamente a la segunda parte. Dice, en esta primera fase, el joven acudía a la casa de su novia, con quien se quería casar y discutía con el padre de ella y con sus hermanos mayores el precio acordado para casarse con ella. Eso es lo que se llama la dote. La dote lo podemos mirar en nuestro diccionario. En la Biblia aparece muchas veces esa palabra, la dote. Si el padre accedía, bebía con el pretendiente un trago de vino. Luego se invitaba a la hija y el pretendiente sellaban su acuerdo o contrato de esponsales, bebiendo ambos de la misma copa de vino, y se les hacía una bendición. Desde ese momento ambos continuaban separados. La novia era tratada como si ya estuviera casada y el novio organizaba la casa o habitación donde estos iban a vivir. Al tiempo, el padre del novio autorizaba, ya puedes traer a tu esposa. Entonces, en ese momento que ellos hacían el contrato, ya entonces, dependiendo si el novio era de plata o si no era de plata. Entonces, si era de plata, el papá le daba una casa. Entonces, el joven iba y arreglaba la casa. Y cuando ya la tuviera completamente lista la casa, entonces podía traer la novia, ya a vivir con él. Pero si era una persona pobre, entonces no le daba una casa, sino que el papá le daba una habitación al hijo para que pudiera traer a su esposa. Esa era la diferencia. Por eso en la Sagrada Biblia el Señor dice que Él irá, que porque en mi casa hay muchas habitaciones. Entonces Él no, por eso nos habla de habitación, de que nosotros vamos a ir a una de las habitaciones del Padre. En el momento en que ya se firmaba ese contrato, entonces podía pasar un tiempo de 3 meses, 4 meses, 6 meses, hasta un año o más de un año, ¿cierto? Esperando para ver cuándo el papá le decía, usted ya está listo para que traiga a la novia. Si a la esposa, sí, a la esposa porque ya están comprometidos. Acuérdense de Jesús, de José y de María, que dice María estaba desposada con José, ¿cierto? O sea, ellos ya habían hecho esta promesa, estos esponsales. Era tan seria esta promesa que si de pronto los encontraban en adulterio, igual le regían las mismas leyes y la misma muerte a las mujeres o al hombre adúltero. Vamos entonces a la segunda parte. Esta es la primera parte, se podía demorar esto más o menos hasta un año. La segunda parte, entonces ya estamos hablando en sí de la propia boda. Entonces ya cuando el papá le decía al hijo, listo, ya puede traer la novia, era una sorpresa para ambos, era una sorpresa para la novia, era una sorpresa para el novio, entonces todos tenían que estar listos, por eso es que dicen que las vírgenes se quedaban esperando ahí, a ver cuándo era que el papá autorizaba al hijo para que fuera por la novia porque ellos no sabían. Ellos se podían quedar esperando un mes, 2 meses y nada, y nada, y nada, hasta que ya el papá autorizaba. Aproximadamente al año, el día de la boda, el novio llegaba en procesión nupcial. Ahí en esa procesión era acompañado por sus amigos a la casa de la novia. Ahí es donde entonces entra a jugar el papel de las vírgenes. Allí recogían a la novia y volvían con todos los invitados hasta la casa del padre del novio para el matrimonio y quedarse allí viviendo de por vida.
ellos acostumbraban a hacer esta boda más que todo a las 12 de la noche. Por eso es que ellas iban con lámparas, porque si fuera de día, pues no necesitan lámparas. Entonces ellos utilizaban hacían siempre este rito en horas de la tarde, en horas de la noche. Entonces, cuando eran ya las 12 de la noche, cerquita a las 12, entonces ya era cuando el amigo del novio, o sea, el que tenía el contrato, que se le llamaba el mediador, cuando el mediador iba gritando por todas las calles, ya viene el novio, ya viene el novio, es cuando entonces ya todos se colocan alertas y las vírgenes comienzan ya a llenar sus alcuzas, ya comienzan a llenar las lámparas para poder estar dispuestas a ir con el novio en compañía de él para la casa de la novia y allá entonces celebrar el matrimonio y ya ahí se quedaba viviendo de por vida el novio. Entonces, así pues, somero, pues, explicamos lo que era el matrimonio para que entendamos la consagración del día de hoy, que va a estar enfocada más que todo en las vírgenes. Bueno, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, del 1 al 13, dice lo siguiente, y es muy importante cómo empieza. Sucederá entonces con el reino de los cielos. Sí, ahí dice explícito. Sucederá entonces con el reino de los cielos, como lo que sucedió en una boda. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botas de aceite, sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. Al llegar la medianoche se oyó un grito. Viene el novio, salgan a su encuentro. Todas las jóvenes se despertaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces, las descuidadas dijeron a las precavidas, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Las precavidas dijeron, no habrá bastante para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes. Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad se los digo, no las conozco. Por tanto, estén despiertos porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ahora vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio. Vamos a tener 4 segundos para que ustedes respondan. Vamos a hacer aquí unas 5 o 6 preguntitas. Cada uno entonces va a responder allá en su intimidad. Cada uno va a responder estas preguntas. Primer pregunta. ¿Cuál es el evento esperado? ¿Cuál es el evento esperado? Entonces, el evento esperado es el reinado del corazón de Jesús. Ese evento esperado es la segunda venida, el segundo adviento, lo que vimos el día de ayer. Recuerden lo que nos decía, lo que le decía el Señor a los apóstoles cuando le explicó la parábola de la semilla, que se fue el sembrador y tiró una semilla en tierra y pasaron los pájaros y se la comieron. Luego tiró una en piedras y entonces no alcanzó a coger raíces. Así entonces el Señor les dijo a los apóstoles, les dijo, a ustedes les voy a explicar, les voy a explicar bien la parábola. Entonces es lo que estamos haciendo en este momento, estamos haciendo una meditación, estamos entrándonos y diciéndonos qué nos quiere decir a nosotros. Esto es una lección divina. Estamos mirando qué nos quiere decir el Señor a nosotros con esta parábola. Entonces el evento esperado es el segundo adviento, es el reinado del corazón de Jesús, el reinado de Dios. Segunda pregunta. ¿A quién representa el novio?
A ver, todos ahí, vamos a pensar a ver quién era el novio en esta parábola o en esta cita bíblica. Entonces el novio es Jesús. Él es el novio. La otra pregunta, ¿qué significa se oyó gritar? Cuando el mediador dijo, ya viene el novio, ya viene el novio. Ese se oyó gritar. ¿Qué significa ese se oyó gritar? Entonces, ese se oyó gritar, estamos hablando entonces del anuncio de la venida del Señor, de la segunda de la venida de nuestro Señor, de ese segundo adviento. La otra pregunta, ¿a quién representan las vírgenes prudentes? ¿Quiénes serán las 5 vírgenes prudentes? Entonces, esas vírgenes prudentes están hablando es del rebaño fiel de nuestro Señor, de nosotros, de aquellos que escuchamos su palabra, de aquellos que estamos en vela, de aquellos que estamos preparados, que estamos dispuestos. Y es muy importante esa palabra preparación. Preparación va a ser la guía, va a ser la base para nuestra consagración el día de hoy, nuestra lección, es estar preparados. Entonces, estamos preparados como las vírgenes prudentes. La otra pregunta, entonces, ¿a quién representan las vírgenes necias? Entonces, las vírgenes necias son todo lo contrario a las vírgenes prudentes. Son las personas que en este momento no están preparadas, no están dispuestas para seguir al Señor, están Los indiferentes. las indiferentes, las personas que están apartadas, las personas Que que no no creen. oyen, que no creen, que no oyen y que no se están preparando. La otra pregunta, No les ¿qué interesa. significa tener sueño? ¿Qué significa tener sueño? Entonces, ese tener sueño significa es ese tiempo de letargo, ese tiempo de pereza espiritual, ese tiempo de adormilamiento, que están dormidos. Pero hay una cosa muy importante en la lectura del día de hoy, y es que dice en esta cita bíblica que todos se quedaron dormidas, todas. O sea, las 5 prudentes y las 5 necias. O sea, todas se quedaron dormidas. Es lo mismo que pasó con los 3 apóstoles, con Pedro, Santiago y Juan, que se quedaron dormidos durante 3 veces. Estaban dormidos y el Señor estaba ya en el Getsemaní, vino y los despertó y se fue. Y nada, y otra vez se volvieron a dormir y los despertó por 3 veces. Entonces, ese mismo sueño que cada uno de nosotros puede sentir y que nosotros también, así estemos preparados, así estemos preparándonos, también nos podemos quedar dormidos. La única diferencia entre nosotros y ellos es que nosotros íbamos a estar preparados y vamos a tener ahí la forma de llenar esa excusa. ¿Qué significa medianoche? A ver qué significará esa palabra medianoche. Esa palabra medianoche significa oscuridad. O sea, a las 12 de la noche ya está completamente oscuro, ya está nublado, ya está, mejor dicho, Dios es el día, la noche es para la oscuridad, para el enemigo. Pero si estamos de noche, nosotros tenemos las lámparas. Por eso es que nosotros vamos a hacer luz en medio de tanta oscuridad que hay. La otra pregunta, entonces, ¿qué representa el aceite? Vamos a ver, por cada palabra sí, todos debemos de responderla. Porque eso que representa el aceite, lo hemos estado hablando desde la primera lección de nuestra consagración. ¿Qué representa el aceite? Estamos hablando desde de la gracia que viene de Dios a través de la Santísima Virgen María. Y la última pregunta, que es una de las más bonitas también, es ¿qué significa lámparas encendidas? ¿Qué significará ese término? Lámparas encendidas.
Entonces nos vamos a apoyar en un texto que dice la Sagrada Escritura. La lámpara de aceite simboliza estar siempre preparados para el encuentro con el Padre, apoyados en Jesús. La llama corresponde a la luz del Espíritu Santo que recibimos en nuestro bautismo y significa nuestra fidelidad a Dios, expresada en la coherencia de la fe, el gozo de la esperanza y el ardor del amor. O sea que ahí ya culminamos, ya sabemos entonces que la luz es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si nosotros llevamos el Espíritu Santo, vamos a estar iluminados y vamos a llevar a muchas personas por este camino. Dulce Madre, no te Dulce alejes. Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos.